Hola, que el Señor les bendiga muy ricamente, espero que se encuentren bien y sobre todo conscientes de que estamos viviendo un tiempo difícil, pero de la mano del Señor. Hoy quiero llegar hasta ustedes con el tema Atravesando el Sendero de la Vida. Una porción bíblica que he escogido para hablar sobre esto se encuentra en San Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Así que les invito a orar de antemano para que el Señor nos guíe y nos ayude abriendo nuestro entendimiento y ponernos en este sentir. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra y de entrar, Señor, en el tema para vernos a nosotros mismos. Todas las veces, Señor, que predico, no estoy pensando sino en el bien de todos mis hermanos. Sea así, Señor, conforme a ti, a tu deseo, pues tu palabra nos dice que tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. Imagínense que usted, inicia una travesía en un lago, acompañado de Jesús, en una embarcación que de pronto se anega de agua. Y decir que se anega de agua es que la canoa se llena, que la lancha se llena de agua, que la embarcación se llena de agua. Y usted asustado, mientras Jesús duerme, como si no le interesara nada, como si aquella situación no significara gran cosa. Muy bien, esta barca representa la comunidad de cristianos en la que nos hemos embarcado con Jesús, por iniciativa de Él, de pasarnos al otro lado. Jesús reprendió al viento y la mar avergonzada se calmó. La reacción de sus discípulos fue de asombro por lo que experimentaron, por lo que vieron y oyeron. San Marcos capítulo 5 nos relata el encuentro de Jesús con el endemoniado de Gadara, evidenciando su poder sobre los demonios. Pero luego leemos también que sanó a una mujer con flujo de sangre que ya llevaba 12 años y demostró su poder sobre la enfermedad. También cuando resucitó a la hija de Jairo, ahí se mostró el vencedor sobre la muerte. Estos milagros propiciaron la popularidad del ministerio de Jesús. Y entonces, donde quiera que iba, la Biblia nos dice que le rodeaba multitudes de gente, vamos, y todos buscando ser curados de sus enfermedades. San Marcos capítulo 3, versículos 7 al 10. Al grado de que ni tenían tiempo de comer. En este capítulo leemos de las enseñanzas. Hablo del capítulo 4 de San Marcos ahora. Y en este capítulo leemos sobre las enseñanzas, junto con las explicaciones. Y así, agotado físicamente Jesús, que en este caso vuelvo a recordar, no había tiempo ni siquiera de comer, y físicamente agotado, fue con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea para descansar. Y es en este contexto que el pasaje que he citado nos narra que ocurrió una tempestad. La lección es que andar fielmente en los caminos del Señor, hermanos, también incluye atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Nadie se engañe, aunque vayamos viajando con Jesús en el mismo barco. El Señor no promete solo tiempos de bonanza, de bendición, sin experiencias amargas o peligros. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de dos cosas. Una, que el Señor siempre estará con nosotros. Dos, que nada impedirá que lleguemos al otro lado. Cuando Él dice, vayamos al otro lado, es porque habremos de llegar. Como primer punto, se levantó una gran tempestad de viento. Esto ocurre muchas veces en la vida del creyente. Los tiempos de refrigerio espiritual se alternan normalmente con tiempos de pruebas, pero en todo lo que nos ocurra, podemos recurrir al Señor. Esto debemos tenerlo bien claro, bien entendido. Cuando la casa se está quemando, ¿qué pasa? Estoy hablando ahora de que Jesús estaba durmiendo en la popa, eso leemos en la Escritura.
Pareciera que no le importara nada, inclusive los discípulos le hacen esa pregunta. O la pregunta que le hacen a Jesús va en ese sentido. Pero imagínese usted que su casa se está quemando. Son las 3 de la mañana, las horas en que el sueño es más denso en las personas. ¿Y qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Acaso no saldría a la calle gritando: ayúdenme, se me está quemando la casa, échenme una mano, una cubeta de agua, hagan algo? No le importaría despertar a sus vecinos, importunándolos porque se le está quemando a usted la casa. Esto haría porque la necesidad nos lleva a tal situación. Y no nos ponemos a reflexionar sobre cuál será la situación en que están pasando los demás. Y en este caso Jesús dormía. Sería o habría sido interesante escuchar a Jesús explicar la importancia de la fe. Pero las situaciones prácticas son la forma más adecuada de complementar la enseñanza teórica siempre. Y este fue el momento de poner en práctica la fe. Esto fue una especie de, ¿cómo le diré? Una especie de examen sorpresa. Dios nunca nos colocará en una situación sabiendo que no pasaremos por ella, y más aún nunca nos dejará solos. Eso debemos estar seguros y conscientes de ello. Pues no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dijo el apóstol Pablo esto al escribir a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 13. Pero hablar de que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir y que junto con la prueba nos dará la salida. Esa salida no necesariamente es feliz, no siempre es una salida alegre, puede ser una salida con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho pesar, con mucha decepción. Puede tener muchas otras caras la salida. Y son cosas que a veces nosotros pasamos por alto y solamente pensamos: el Señor me va a ayudar. Algo así como que me va a tomar en sus brazos y me va a sacar. No, pero en realidad, en la realidad de la vida, en la experiencia vivida, la salida no siempre es dichosa. Aunque tenga un buen propósito y aunque sea para bien, no siempre es una salida agradable. O como nosotros quisiéramos, una salida a la medida. En segundo lugar, Jesús estaba en la popa durmiendo. Jesús no se inmuta por las tempestades, según vimos en este pasaje. ¿Sabría Jesús que se levantaría una tempestad aquella noche? Me imagino que sí. Bueno, aprendemos varias cosas. Una de ellas que estaba reflexionando mientras preparo esto es que los barcos no se hunden por navegar entre el agua. Pues están hechos para eso. Pero se hunden cuando les entra agua. Es entonces cuando se hunden. Y Jesús necesitaba descansar y dormir. Y en este particular ni el rugir del viento, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca que se anegaba, no le despertó ninguna de esas cosas. Cuando parezca que somos como un juguete de la tempestad y estamos en peligro de muerte, y parezca que Jesús duerme, clame a Él y Él calmará la tempestad. El profeta Isaías dijo unas palabras y bueno, no es el tema, pero sí habló de: despiértate, Jehová, despierte el brazo poderoso de Jehová. Eso fue lo que el profeta Isaías habló. El salmista David habla de despertar, pero despertar las arpas, el cántico y todo ello. Pero en este caso Jesús era el que dormía. Por lo menos había 4 de los tripulantes de aquella barca que eran pescadores y seguramente debían conocer el mar de Galilea y sus contratiempos. La situación esta vez los rebasó. Tal vez muchas otras ocasiones ellos pasaron por medio de la tempestad y salieron airosos, pero esta vez parece ser que la tempestad no les dio tiempo de reacción o de hacer algo por salir de la situación. La barca se anegaba de agua, la mar echaba las olas dentro del agua.
Y sencillamente que una ola le caiga dentro a una embarcación, este, es muy probable que estemos hablando de varias toneladas de agua, dependiendo de la ola. La situación entonces lo rebasó, y mientras Jesús dormía. Y así fue puesta a prueba su fe en la vida cotidiana, pues eran pescadores, ellos sabían bien por lo que estaban pasando, y el temor no fue para menos. Si ellos, siendo pescadores, se asustaron, imagínese usted, las pruebas de la vida a veces nos muestran la ignorancia e incapacidad que tenemos cuando pensamos que todas las cosas las podemos controlar o que controlamos la situación muy bien. Estas experiencias nos quitan el orgullo, la autosuficiencia y nos traen al trono de la gracia de Dios cuando atravesamos por situaciones difíciles. Un consejo, cuando usted atraviese por alguna situación difícil y tenga la impresión de que Dios no se interesa en usted, después de que pase todo, lo entenderá. Mire, el apóstol Pedro escribió estas palabras: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro debe haber sido uno de aquellos que andaban en aquella barca, que casi se hundía, pero ahora lo expresa de esta manera: echó en aquella ocasión toda su ansiedad sobre Jesús y se dio cuenta que Él tenía cuidado de ellos, aunque parecía que estaba durmiendo. En tercer lugar, dos preguntas. ¿Por qué estáis amedrentados? La primera. La segunda, ¿cómo no tenéis fe? Parecen extrañas estas preguntas, ¿no? Estando en peligro de perder la vida, ¿quién no estaría atemorizado? El temor del hombre es natural, es instintivo. ¿Y dónde estaba su fe? Esa fue la pregunta más fuerte. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no fue el viento ni las olas, sino la incredulidad de los discípulos. Y eso es lo que nos ocurre. Perdemos la fe después de tantas manifestaciones de poder que ellos habían visto y que nosotros podemos haber visto. Ya, nosotros debemos saber que el barco donde va Jesús no puede hundirse. Ellos debieron saber que el barco en el que iba Jesús no podría hundirse. Lo vieron resucitar muertos. Sí, lo vieron devolver la vista a los ciegos. ¿Cómo no iba a poder hacer eso? Jesús dijo al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. No dijo: vamos a hacer lo posible de pasar al otro lado. Pero está haciendo una afirmación ahí: pasemos al otro lado. La palabra de Jesús entonces debe ser garantía, o debió ser garantía para ellos, como debe ser garantía para nosotros. Pero las circunstancias, los sentimientos, las emociones tienen un lugar, y dudamos de su palabra, y lo reconozco con toda humildad. Una tendencia muy frecuente en nuestros tiempos, en nuestros días, en el cristianismo. La importancia de la elección es que la situación fue difícil. Desde luego, nada comparable con lo que lo que estaba por suceder. Ellos estaban siendo preparados para aquel momento crucial. Mientras Jesús dormía, ellos estaban siendo preparados para ver lo que pasaría después. Pero hay algo que debe haber ocurrido en esto y debe entenderse. No hay fuerza en toda la creación que pueda evitar el plan de salvación, y nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38. Ninguna tempestad podrá impedir el avance del reino de Dios sobre la tierra. Pero esta lección no la comprendieron sus discípulos, sino hasta después de la resurrección. Dice, qué lento es nuestro aprendizaje. La pregunta que se hicieron es esta: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ellos no entendieron hasta entonces todavía. Aún no sabían que el hombre que dormía sobre el cabezal tenía autoridad sobre el viento y la mar, y cuando se levantó con autoridad mandó al viento y al mar que callasen, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Eso nos dice el texto.
Vino sobre ellos gran temor, no por el viento y las olas que ya estaban calmadas, sino por la majestad de Cristo. Al reprender al viento, Jesús lo hizo muy semejante a algo que ocurrió cuando reprendió un espíritu malo. Pero él no lo hizo como lo hicieron los profetas, que oraron a Dios para que ocurriera un milagro. Las palabras que Jesús usó en este caso son muy semejantes a las que usó para reprender a aquel espíritu inmundo que le interrumpía en la sinagoga de Capernaum. Las palabras fueron: cállate y sal de él. Jesús le habla al mar y le dice: cállate, enmudece. Eso lo encontramos, esto del donde reprende el espíritu malo lo encontramos en San Marcos capítulo 1 versículo 25. Termino ya con esta reflexión final. Nuestro planeta es escenario de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequía, aludes, volcanes, incendios, frío, epidemias y virus. Y todo esto es una amenaza que aquí o allá destruye la vida. Pero en medio de todo esto, Jesús les preguntó a sus discípulos y nos preguntará también a nosotros: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué pasó Jesús con sus discípulos aquella hora al otro lado del mar de Galilea, sabiendo que iba a haber una tempestad? ¿Cuál fue el problema de los discípulos? El barco de nuestra vida, hermanos, no se hunde por navegar entre las olas de problemas, sino por lo que usted y yo dejemos entrar dentro de nuestro corazón. ¿Quién no necesita pues oír la voz de Jesús reprendiendo nuestras tempestades y dándonos la paz con que Él dormía en medio de aquella tormenta? Yo le invito a abrir su corazón y buscar a Dios. Él tiene la solución. Si está triste, si no sabe qué hacer, si tiene necesidad, si hay soledad, si no tiene paz, si ha pecado, venga a Él. No reclamemos como los discípulos. No tienes cuidado que perecemos. Aunque parezca que duerme, declárele su necesidad. Dios no duerme ni se fatiga con cansancio. Hablemosle ahora. Padre, yo te doy gracias en esta hora por darnos la oportunidad de venir delante de ti. Traemos todos los seres humanos cargas muy difíciles de llevar, cargas que se acumulan a través de los años y que sin darnos cuenta les damos cabida y les damos lugar. Y luego nos alejamos de ti y eso empeora la situación. Ayúdanos, Padre, para vivir de tu mano y reprender cualquier cosa que venga a nuestra vida, tomando como autoridad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por habernos dado un mediador, un salvador como Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.